estudiantes. Yo pedí a La Fontaine a tomar 45 minutos en línea a ver lo que las cuestiones que cuando lea el artículo, qué cuestiones vienen en su cabeza y luego qué research, qué investigación puede hacer en línea para quizás responder estas cuestiones. Okay, 5 minutos máximo. Donc, al leer el artículo sobre el accidente que se produjo en Bangladesh, hemos podido ver que el periodista se limita a presentar un trabajo sin contexto, con muy poco contexto. Por ejemplo, en el trabajo periodístico no hemos podido encontrar las preguntas tales como por qué las empresas están instaladas en los países pobres, no solo en Bangladesh, y cuáles son las categorías de la gente víctima en el accidente de Bangladesh, y luego cuáles son las condiciones de trabajo de los obreros o obreras en Bangladesh. Además, no hay una comparación del salario de los obreros en los países pobres. No se ha mencionado tampoco en el artículo cuánto gana un obrero o obrera y lo que el obrero puede hacer con lo que recibe como salario. Además, hemos podido constatar que el periodista no tomó tiempo para ver durante los 2 últimos años cuántos incendios se habían producido en el mundo. Esto pudiera darle más peso en las industrias. Se pudo constatar también. Entonces no se ha hecho una presentación de Bangladesh, una situación económica de esta zona. Esto es importante para un lector que lee un artículo de este tipo, mostrar cómo Bangladesh como país pobre es un país en el que se han instalado no menos de 500 industrias, sobre todo en Dhaka. Hemos podido constatar también en el artículo en Bangladesh, sobre todo, que hay más o menos 5.000 industrias. Y Bangladesh es uno de los países más exportadores de textil más grandes, el segundo en el mundo. Y el salario que reciben los obreros y obreras es ridículo, que ni siquiera puede reproducir la fuerza de trabajo de este obrero u obrera. Hemos podido también ver que incluso en América Latina hay incendios. Un incendio que se produjo, por ejemplo, en México, en una industria. En México, en una industria de petróleo, en Pemex, y no se precisó que 26 personas encontraron la muerte en un incendio producido en Pemex. Además, en China, en octubre de 2012, hubo un incendio, para no decir un incendio en una mina de carbón, en donde 12 personas encontraron la muerte. Entonces, podemos decir, a grosso modo, que para lo que es contribución en presentar una figura humana, podemos decir que el periodista hubiese podido presentar la calidad de vida del obrero, esto podría llamar la atención del público sobre las condiciones en las que los obreros y obreras trabajan en Bangladesh. Además, no se dijo que en Bangladesh hay mucha gente que muere de hambre y con una población de más de 150 millones de personas, un país que a menudo está afectado por inundaciones, por intemperies, para no decir por enfermedades de todo tipo. Y
A nivel de los obreros, la categoría más afectada son las mujeres que constituyen el 80% de la mano de obra en los textiles. Esto es de peso para el lector. Además, pudimos considerar en cuanto a Bangladesh que no había lo que hay, lo que se llama igualdad salarial. Las mujeres reciben un salario menor que los hombres y esto es importante para las personas. No hay igualdad de género. El periodista hubiese podido en poquito tiempo señalar esto. Además, y para terminar, diré que el trabajo es un poquito accesorio porque él no tomó tiempo de hacer un trabajo que hubiese podido ser más profundo y ayudar al público a comprender el contexto en el que se produjo el hecho, para ayudar al público a comprender realmente la situación de los obreros y de las obreras en Bangladesh. Gracias. Okay. Para terminar, voy a decir que no es posible integrar todas esas cosas en cada artículo. Es claro que especialmente cuando está trabajando para una agencia, que lo que he hecho durante un día, porque fue horrible, luego renunció, hay una presión de tiempo. Entonces no sería posible integrar todo en un artículo, pero a lo menos puede hacer un poco de investigación para a lo menos entregar algunas cosas o a lo menos ajustar el ángulo. Alguien de uno de los grupos dijo algo muy interesante cuando dijo que si el último parágrafo estaba más arriba, esto cambiaron el ángulo del artículo, porque el fuego en esta fábrica no es el único fuego en fábricas de textiles. Y quizás hay más. Y quizás, probablemente, son solamente en los países pobres. Entonces, es posible hacer algo más que lo que ha hecho AFP. Es muy posible y yo creo que es importante de hacerlo. Pero en el periodismo de investigación, y yo digo en todo periodismo, siempre tenemos que buscar la verdad, el por qué, el cómo y buscar la justicia. Voy a mostrar algunas cuestiones que estaban en mi cabeza que Lafontaine ya dijo algunos. ¿Por qué muchas de ellas, mujeres? ¿Por qué mujeres? Porque mujeres son más fáciles de explotar. En las fábricas de textiles, en Haití también, yo creo que aquí también son mujeres. ¿Por qué atrapados? ¿Por qué tenían que saltar de ventanas como es un hecho normal? En los Estados Unidos había un fuego muy famoso, acabo de tener su aniversario. Si quieren, ¿cómo se llama? 11 de septiembre. The Triangle Shirtwaist Factory Fire. Fue un fuego en una fábrica, mujeres, inmigrantes, más que 100 de ellas murieron, saltaron de ventanas. Okay, inmigrantes, ¿por qué saltaron? ¿Por qué no habían fire escape? No sé, las escaleras. Otra pregunta, esto es algo que tiene que ver con el contexto. ¿Por qué es común que se hacen ropa para los países ricos en los países pobres? Lo que es asumido es que es normal para que los pobres hacen ropa para los ricos. Ahora en Estados Unidos hay escándalo sobre este fuego porque muchos fueron para Walmart. Walmart, que ahora es compañía global, Walmart supo de las condiciones de esta fábrica. Hay documentos que están saliendo. Dice que hay equipadas con circuitos eléctricos defectuosos. ¿Por qué el periodista no trató de llamar a un sindicato para comentario?
o al gobierno, la agencia o oficina del gobierno que tiene responsabilidad de ver estos tipos de cosas. ¿No? What do you would call that? Like, la oficina de condiciones de trabajo, algo así. Yeah. ¿Por qué solamente han hablado con alguien en el hospital y el patrón? Let's see. Finalmente, Verleufen está hablando de las cifras y y el último parágrafo, lo que ya dije. Este último parágrafo y todas estas otras preguntas me pusieron a hacer un pequeño investigación. El mismo día que salió este Wire Story, esta cosa de agencia, había un artículo con mucho contexto en el periódico de Dhaka, en el periódico inglés. Había esta foto. Había una manifestación. Todas estas fotos, las cosas que se ven allá, sé dónde estaban las máquinas para la gente que están viendo para ver si sus familias van a salir. Luego decidí hacer una pequeña investigación rápida sobre dónde hay accidentes en fábricas, en trabajo, en lugares de trabajo. En 2 o 3 minutos con Google, yo encontré este artículo en inglés, desafortunadamente, estimadas globales de accidentes fatales de trabajo. Y hay los países pobres. Si es en itálica, las cifras no son no son confiables, pero puede escoger algunos otros países. Hay un sort of rate, es una cifra que es una calculación que hace. Philippines casi 20, Pakistán 35, Corea 34. Luego voy a hacer comparación con los países ricos. Estados Unidos 7. Australia, 7. Canadá, 7. Un parágrafo solamente de este contexto sería interesante para a lo menos hacerla pública, recordar que no es normal en un país que se cuida más de sus ciudadanos o quizás donde hay sindicatos. Hay muchas razones que hay menos accidentes, menos muertos en los países ricos. El artículo no puede hablar mucho de eso, pero a lo menos puede poner estas cifras en el artículo para hacer su pública recordar. Luego, en el mismo periódico de Dhaka, había este diseño. Y dice, la negligencia de las autoridades se produce muchos muertos. Y había esta cosa para mostrar que no había escalera. Yeah. So, también en el artículo de Dhaka habla del hecho que los patrones han tratado de no permitir las obreras de salir porque tenían mucha presión para Noel. Para Navidad en los Estados Unidos. Muchos productos que tenían que hacer. Y también hay muchos... ¿Cuál? Unos estaban cerrados, pero otros los patrones estaban tratando de bloquearles. Entonces, y la última investigación que hice fue sobre... Hay muchos reportes oficiales del OIT, Organización Internacional de Trabajo de Naciones Unidas, que hablan de las violaciones múltiples de estas fábricas. Las personas tienen que trabajar muchas veces 16, 17 horas. Es una de las, como Lafontaine dijo, uno de los salarios más bajos del mundo.
muchos lugares no hay sindicatos, hay falta de inspección, y hay muchos juegos. Entonces, no es posible siempre poner todo eso en el artículo, pero yo estoy seguro que este artículo hubiera podido ser mejor, con un poquito de conciencia y un poquito de trabajo. ¿Ok? Bueno, ¿qué hora es? Ok. Para la última cosa vamos a redividir en grupos. Ya, mismos grupos. Pero yo creo que los estudiantes han hecho un buen trabajo globalmente. Okay, esto es lo que ayer los Godson Pierre estaban diciendo, que esto ustedes son el futuro de periodismo, ¿ok? Y espero que van a hacerlo así. Okay. Como ya hemos visto con las presentaciones de los estudiantes esta mañana y ayer, hay muchas historias que deben de ser difundidas. Hay muchas cosas que están pasando en nuestras comunidades que no son lo que llegan en los grandes periódicos. Entonces, la idea que yo tengo es que cada grupo hablen entre ellos para 5 o 10 minutos y escoge una historia que ustedes piensen debe de ser investigado y escrito o filmado o hablado en el radio, ¿ok? Una historia de escondido. Una historia de escondida. Puede ser de este país, puede ser de Haití, puede ser, a lo mejor puede ser algo que tiene que ver con los dos países. Y yo quiero que cada grupo durante 20 minutos hablan lo que se llama UNESCO, una carta de recursos, ¿no? So, la primera cosa que hacer no es decir la historia, pero en lugar de decir voy a hablar o hacer investigación sobre Dasani, es mejor ponerlo en cuestión. ¿Por qué Dasani no está vendido en los barrios pobres? Okay, mira mi cuestión. So it's a question. Cuestión o hipótesis. ¿Por qué no se vende Dasani en barrios haitianos, voy a decir? Eso es un ejemplo, ¿ok? All right. Ahora, la carta de recursos es cómo vamos a hacer esta investigación. ¿Qué personas e instituciones que necesitamos? Donde tenemos que hacer entrevistas. Porque, remember, that hay personas, hay documentos y hay observación, trabajo, su terreno, enquete, investigación. ¿Qué personas, qué documentos o cifras? ¿Es that it? ¿Say cifras? Es que tienen que hacer trabajo su terreno, tienen que hacer observación, no sé, en este caso voy en el supermercado, su terreno. Voy en el supermarché, en los supermercados, quizás voy a visitar 6 supermercados en un barrio y voy a tener un papel donde voy a ver qué agua que están vendiendo. Quizás también voy a visitar los pequeños mercados, 6 de ellos. ¿Colmados? Colmados, ok. Son boutique. En creole es boutique. No, pero en creole para nosotros boutique es el colmado. Colmado. Y quizás voy a hacer
quizás la última cosa. Bueno, no sé, esto es lo que viene en mi... Pero ¿de dónde? ¿Qué calidad de documentos? ¿Qué calidad de cifras? ¿Dónde voy a buscarles? Ok, son 3 grandes grupos de recursos. Ok, ¿entienden ustedes? Ok, mis estudiantes ya han estado obligados de hacer eso 1 o 2 veces. Entonces, ahora tenemos 12 y 20. 20 minutos juntos y luego regresamos. ¿Ok? Gracias. Es una cosa completa, entonces no piensa que lo que han hecho no es bueno o no es bastante. Seguramente no es bastante. Tienen 3 minutos, quizás 4 solamente. Es solamente para dar una idea de lo que estaban discutiendo, a ver dónde llegaron en sus trabajos. Y luego, porque después de todo eso vamos a tomar una foto de grupo y luego vamos a comer. Y luego tenemos invitadas muy interesantes. Ok, grupo 4. ¿Quién habla? Okay. Bueno, nosotros somos el grupo 4. Dentro del grupo se discutieron varios temas, surgieron bastantes realmente, y el tema que escogimos finalmente fue... Gracias. Tout le monde sait qu'il y a des Haïtiens qui les Haïti pour venir étudier en République dominicaine. Dominicana, pero no ha habido un estudio que muestre el aporte de estos estudiantes haitianos a la economía dominicana. Es por esto que el Grupo 4 se interesa en conocer el aporte de los estudiantes haitianos, de estudiantes universitarios haitianos a la economía dominicana. Como pregunta de partida hemos dicho cuál es el aporte de los estudiantes haitianos a la economía de República Dominicana. Voy a dar la palabra a mi camarada que va a decir cuáles son las fuentes que vamos a buscar. Okay, para ilustrar nuestro artículo lo que utilizaríamos sería estadísticas que serían proporcionadas por el Ministerio de Educación, el Banco Central, las universidades, los padres de los estudiantes. También mencionábamos el Ministerio de Educación Superior, ya que vamos a tratar específicamente el aporte de los estudiantes universitarios. Y bueno, trataríamos de ubicar esos lugares. Mencionó mi compañera también si podríamos tal vez encontrar algún área, alguna fundación o alguna organización que trabaje específicamente con los estudiantes haitianos aquí en República Dominicana. ¿Si alguien quiere agregar algo más? No. Bueno, eso es todo. No, ya. Bueno, yo creo que es okay, pero yo pienso que sería interesante hacer un trabajo subterráneo, quizás una enquete. 100 estudiantes haitianos, a ver quiénes entre ellos que están trabajando. Porque hay muchos que están aquí, pero no están trabajando para dinero. Otra cosa que sería interesante en general es de 100 estudiantes, ¿cuántos regresan en Haití? Esto sería algo. Yo creo que no puede ser que no existe estas cosas.
Estuvimos hablando específicamente de eso, pero pensamos que tal vez en el momento de buscar lo que se quedan aquí ya sería como otra vertiente, sería ya otro tema para investigar y hacerlo como más profundo. Entonces por eso no incluimos eso. Cada investigación, en lugar de ser una cosa cerrada, siempre hay puertas de otras investigaciones, nunca termina el trabajo. Okay, gracias. Grupo 3, no sé, ¿quieren sentarse? Aquí estamos, sí, sentados, porque es una sola persona que va a hablar. Bien, nosotros somos el grupo número 3. Decidimos coger el tema de el comercio en la frontera dominico-haitiano. Hicimos la pregunta, ¿qué importancia tiene el comercio dominico-haitiano? Entre las fuentes, depende del terreno, obviamente, están las aduanas, el consulado, entrevistaríamos al encargado, en el ayuntamiento, y qué tipo de impuestos pagarán los comerciantes. Entre las personas o instituciones están las industrias y comercio, ahí buscaríamos al ministro, al Instituto de Estadística en Haití, obviamente al director, en los comerciantes que están ahí en las fronteras, y en el terreno tenemos las fronteras, las cifras que sacaríamos de los comerciantes en la frontera, haríamos varias encuestas, obviamente, y en las estadísticas tendríamos que cuántos haitianos comerciantes hay y cuántos dominicanos hay. Gracias. Entonces, ya. Soy el grupo 3 también, quiero agregar algo sobre el tema. Nosotros, como saben, cogimos el comercio. Como todos sabemos, el comercio fue un producto mercantil que vino a mejorar la calidad de vida del individuo. Antes de existir el comercio, sí existió lo que fue el trueque. También en esto cae que el trueque era el intercambio de un producto por otro. Pues en un tiempo llegó a llegar el intercambio, pero era contrabando. Cuando hablamos del contrabando, que es el comercio ilegal que usan en la frontera, en muchas fronteras lo usan, el comercio ilegal. Cuando entra ya en esta parte, pues vamos a hablar del Ejército Nacional, o sea, la seguridad ciudadana, la seguridad que presta el gobierno haitiano, tanto como el haitiano como el gobierno dominicano, en cuanto al comercio ilegal. Cuando encuentran a alguien con un comercio ilegal, se lo quitan o va a la justicia, o simple y llanamente pues la autoridad dominicana en este caso no lo lleva a la justicia, pues le quita el producto y también le quita dinero para no llevarlo a la justicia. Esta era mi participación. Yo creo que la cuestión de contrabanda podría ser una investigación por su cuenta. Sería interesante, quizás, eso costará dinero, pero tratar de hacerlo como periodistas, pero quizás pueden prestar una máquina, un carro, y con muchas cosas adentro, y tratar de hacer la contrabanda. Eso sería interesante, ¿no? Luego tratar de hacerlo y a ver lo que van a encontrar en la frontera. Yo sé también que esta cosa de comercio de los dos lados, uno de los compañeros de nosotros de Haití está trabajando sobre en conexión con este mismo programa de UNESCO, de Solange y María Isabel Milford. Entonces, puede ser que sería interesante a ustedes. Ok, gracias. Grupo 2. ¿Quieren sentarse? Sí. Ok.
Voy a decir algo rápidamente que viene en mi cabeza también. Hay un manual o libro de periodismo de investigación muy súper interesante en línea gratis. Existe en portugués, en francés y en inglés solamente por el momento. Pero fue hecho por el Federation of African Investigative Reporters. FAIR en español, Federación de Periodistas Investigativas de África. Es mejor que lo del UNESCO porque tiene más que ver con la realidad de nuestros países, sí. ¿Y dónde se consigue? En línea gratis. En línea, tiene Google. Hace FAIR, FAIR, y luego Investigative Journalism en inglés. Y luego hay una página donde tienes todos los capítulos en inglés, francés y portugués. ¿Okay? Yo puedo mostrarles después. Tiene muchas ideas de cómo realizar, cómo planificar una investigación. Desafortunadamente todavía no está en español, pero quizás están traduciéndolo, ¿no? Grupo 2. Bueno, por unanimidad elegimos el tema abuso de las autoridades dominicanas en la frontera contra comerciantes haitianos.